Pueden tomar su asiento, por favor. Le pedí a Luis y a Gustavo si podían quedarse un momento para un pequeño ejercicio que vamos a hacer. Necesito también a otro varón valiente, como el hermano Andrés, que está ahí. Si quiere pasar, por favor, acá enfrente. Estamos a 2 semanas de la Semana Santa. El próximo domingo ya es Domingo de Ramos. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre los evangelios. Al hablar de los evangelios, hay algo que debemos recordar. El contexto importa. Por eso tenemos 4 evangelios. Y vamos a poner un ejemplo. Chicos, si por favor pueden ponerse aquí con el hermano Andrés. Hace unos momentos estábamos cantando el himno 147, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y le pedí al pastor que cantáramos ese porque es un himno precioso. Pero el himno que estuvimos cantando, Castillo Fuerte es nuestro Dios, no era originalmente para cantar en las iglesias. Este himno fue escrito por Martín Lutero alrededor de 1529. Martín Lutero es el reformador que se enfrenta con palabras, no con violencia, a la Iglesia Católica e inicia el movimiento de la Reforma. Las iglesias cristianas, como en la que estamos hoy, precisamente surgen de la Reforma. La Iglesia Católica no estaba contenta con la Reforma, ellos querían el control de la religión cristiana, así que organizan una asamblea. En esta asamblea está presente el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que curiosamente el emperador era Carlos V, el mismo del chocolate. Y en esta asamblea tenemos a los líderes de la Iglesia Católica, tenemos al emperador, y Martín Lutero, por haber desafiado a la Iglesia Católica, tenía que llegar y pedir disculpas. Pero su intención nunca fue llegar a disculparse. Lo que hizo fue escribir el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, también conocido como el himno de batalla de la Reforma Protestante. Llega el día de la asamblea y Martín Lutero llega con sus amigos. Luis está en medio, así que Luis va a ser Martín Lutero. El hermano Andrés y Gustavo van a ser los reformadores. Si por favor pueden mirar hacia enfrente y pueden tomarse de los brazos como si fueran los mejores amigos. Exactamente. Entonces, la Iglesia Católica y Carlos V están esperando que llegue Martín Lutero a decir, perdónenme, pero ellos no van a hacer esto. Lo que llegan es que ellos llegan todos juntos y llegan cantando, Castillo Fuerte es nuestro Dios. ¿Podrían aventarse, vamos a probar el límite de esto, podrían por favor aventarse ese verso de Castillo Fuerte es nuestro Dios, pero con ánimos, con fuerza, van a ver a Carlos V. Así que llega el día, ahora sí, van a ver a estas autoridades que piensan que se van a disculpar, pero en vez de eso, llegan con fuerza y llegan gritando, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Estuvo bien, pero vamos a intentarlo una vez más. Recordemos que no había micrófonos, están en la calle, tiene que sonar como que un poco más fuerte. Así que está la Iglesia Católica, está Carlos V, y de repente llegan los reformadores cantando. Castillo Fuerte es nuestro Dios. Mejor. Este himno pues, fue precisamente para eso. Era un desafío a la fe que ellos estaban teniendo, entonces ellos deciden presentarse de esta forma. En vez de pedir disculpas, en vez de presentarse de forma violenta, deciden presentarse con el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Por eso originalmente este himno no estaba hecho para las iglesias, sino que estaba hecho para cantarse en forma de protesta. Así que pasen los reformadores. La próxima vez que cantemos este himno, por favor recordemos la importancia del contexto. También la próxima vez que coman un Carlos V, acuérdense del emperador, que él no esperaba eso, pero les llegaron. Muchas gracias. Ay, perdón. Usted tiene muchas familias. Gracias. Y precisamente por esto el contexto importa. Y en los evangelios el contexto importa también. Así que vamos de vuelta a 1 Corintios 15. Y vamos a leer juntos solamente los primeros 8 versículos. 1 Corintios 15, del 1 al 8. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios:
Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Tomen su asiento, por favor. En este pasaje tenemos el primer borrador de lo que actualmente conocemos como los evangelios. Pablo es el primero que escribe a las iglesias cuál fue la historia que sucedió con Jesús, ya que esto estábamos leyendo Primera de Corintios. Las cartas a los Corintios se escriben antes que Mateo, que Marcos, que Lucas y que Juan. Así que estos 8 versículos son el primer resumen del evangelio que tuvieron los cristianos. Viene Semana Santa, así que en todos lados van a estar pasando series o películas de la vida de Jesús. Y parece que todas estas producciones solamente tienen este fragmento de Pablo que acabamos de leer, porque, bueno, llevo muchos años viendo todas estas películas y series y realmente ninguna capta la esencia de los evangelios. Un ejemplo de esto es La Pasión de Cristo, película de Mel Gibson que seguramente todos conocemos, muchos la hemos visto, y ya anunciaron hace como un mes que van a hacer La Pasión de Cristo 2. ¿De qué se podría tratar La Pasión de Cristo 2? ¿Quién sabe? Pero ellos la van a hacer. Pero antes de que nos empiece a llegar todo esto en los medios, vamos a dar un breve repaso en los evangelios. Y vámonos al primer evangelio que fue escrito, que fue el evangelio de Marcos. Este evangelio fue escrito por Juan Marcos, que era un discípulo de Pedro, y lo escribió 30 años después de la resurrección de Cristo. Está escrito en un griego básico, pero realmente muy básico, y la característica principal de Marcos es que es una lectura muy rápida. Es el evangelio más corto, es súper fácil de leer. Marcos, de hecho, inicia con el bautismo de Jesús. En Marcos no hay Navidad, no hay Reyes Magos, sino que Marcos va directo al inicio de su ministerio. Y Marcos también se caracteriza porque usa expresiones en arameo. El arameo era el idioma que hablaba Jesús, que hablaban los judíos en ese entonces, y él las deja ahí plasmadas en su evangelio. Y estas son frases que conocemos todos los cristianos, como la que leemos en Marcos 5:41, que dice: y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Otra frase en arameo, que también conocemos todos, está en Marcos 15:34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estos dos pasajes son la clave para entender el libro de Marcos. Por un lado tenemos a un Jesús preocupado por la gente. Jesús aquí no lo tenemos en las montañas escondido, no lo tenemos en el templo, tenemos a Jesús entre las personas. Él se mueve entre las ciudades, está entre las personas, se preocupa por ellos y hace milagros para ayudarlos. Es un Jesús que le importa. Y por el otro lado tenemos a un Jesús que sufrió, un Jesús que vivió injusticias, persecución, corrupción, humillación, tortura y finalmente asesinado. Pero el mismo Marcos ya nos había adelantado desde mucho antes que Jesús tenía el poder sobre la vida y la muerte. Por eso Marcos, cuando cierra el evangelio, lo hace en el capítulo 16, en los versículos 19 y 20. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron a predicar por todas partes. El Señor los ayudaba y confirmaba su palabra, acompañándola con señales. Marcos fue escrito porque en ese momento los cristianos eran perseguidos fuertemente por el emperador Nerón.
Por eso en este evangelio nos muestran a un Jesús que tiene todo el poder para ayudar a las personas. Nos muestran a un Jesús que también, como los cristianos, como les estaba pasando a los cristianos, estaban sufriendo. Y un Jesús que a pesar de que Él sufrió, Él está desde el cielo ayudando a los que predican su palabra. El propósito de Marcos, al escribir este libro, no era aventarse una biografía, no era una enciclopedia, sino lo que él quería era mostrarnos que a Jesús le importaba a las personas, que Jesús había sufrido como sufren las personas, pero que al final de todos, él tenía todo el poder. Después tenemos el Evangelio de Mateo. Yo creo que, Mateo fue escrito por Mateo, el discípulo de Jesús, y yo pienso, no tengo bases para decir que esto es verdad, pero que cuando Mateo leyó el libro de Marcos, Mateo se desmayó del susto. Como dije, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo dudas, porque Marcos no nos dice de dónde viene Jesús. Marcos solamente empieza diciendo que apareció Jesús con Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? No sabemos. Marcos nos avienta directo a la acción. Y entonces Mateo que él quería escribir a los judíos, él se enfoca entonces en probar que Jesús cumple con todas las profecías del Antiguo Testamento y que a pesar de que Jesús cumple con todos los requisitos que estaban establecidos, aún así Jesús, siendo el Mesías, fue perseguido y crucificado. Por eso Mateo inicia con una genealogía que deja en claro que Jesús era el descendiente del rey David. Él tenía que probarle a los lectores judíos que Jesús era el Mesías esperado desde hace siglos. Y en el mismo capítulo, donde nos presenta una genealogía, nos habla del nacimiento de Jesús. Curiosamente, siempre que pensamos en el nacimiento de Jesús, nos vamos a la versión de Lucas. Raramente nos quedamos con la parte de Mateo. Porque en Mateo solo tenemos una breve mención a María. Dice Mateo, en el primer capítulo, María estaba embarazada por el Espíritu Santo. Y de inmediato nos vamos a José. La diferencia en el Evangelio de Mateo es que José es el protagonista del nacimiento de Cristo, según Mateo. El ángel del Señor, en el caso de Mateo, se le aparece a José para indicarle lo que está pasando y el nombre del niño que iba a nacer. La verdad, Mateo nunca ha sido mi favorito. Me parece que es la lectura más difícil de los 4 evangelios, precisamente porque vemos algo y nos dice Mateo cómo está escrito, cómo fue dicho, como decían los profetas. Siempre Mateo se va para atrás y se ocupa que estemos leyendo otras cosas para complementarlo. Pero Mateo tiene algo especial. Mateo es el único evangelio que habla de los Reyes Magos. Y no nos dice muchas cosas precisamente de los Reyes Magos, pero gracias a Mateo comemos rosca cada año. Pero ya quitando las costumbres que nos dejó Mateo, lo más simbólico que tenemos en este libro es el Padre Nuestro. En Lucas también tenemos el Padre Nuestro, pero en Mateo lo tenemos de una forma mejor explicada. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 13, podemos leer lo que llamamos actualmente la oración del Padre Nuestro. Y cuando oren, no hagan como hacen los hipócritas, que oran de pie en las esquinas y en las sinagogas para que todo el mundo los vea. Les aseguro que aparte de eso, no tendrán más recompensa. Pero cuando ustedes oren, háganlo a solas, a puerta cerrada, y el Padre de ustedes, que conoce todos los secretos, los recompensará. Cuando estén orando, no hagan como los paganos, que se ponen a repetir la misma oración, porque piensan que mientras más palabras usen, más los va a escuchar Dios. No los imiten. Dios Padre sabe exactamente lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y cúmplase en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo curioso es una oración que conocemos desde hace mucho tiempo. Incluso las personas que no son cristianas o que no son católicas han escuchado esta oración. Pero lo curioso es que en este pasaje, Mateo, el libro de Mateo está escrito en griego, usa para la palabra padre, usa el griego
pater. Pater no es la forma en cual se le llama, no es la palabra, no es la traducción de padre a griego, no es pater, sino que pater es más una expresión, para llamar a nuestro Padre. Mateo no dejó escrito que Jesús usó esa palabra, la palabra exactamente en griego, para referirse al Padre, sino que usó la expresión por la cual se le llama un Padre. Eso es como inicia el Padre Nuestro. Hace unos momentos hablábamos un poco del arameo que nos dejaba Marcos en su libro. Y otra que decidí mencionar hasta este momento es la palabra Abba, que hemos conocido también muchas veces. La palabra Abba, que es con la que Jesús se refería al Padre, la palabra Abba significa papá, es papá con cariño, es papá de forma íntima, no es la traducción del arameo de padre, sino que es una expresión de cariño. Curiosamente después Pablo usará el término Abba Pater, que se tradujo a español como Abba Padre, pero yo pienso que en español se pierde un poco esa relación de cariño. Pero originalmente Jesús es como Él se refería a su Padre, y es como Él enseñaba que oraran a Dios, que usaran la palabra Abba, que era papá con cariño, con intimidad. Así que me da a entender que Mateo está usando, no hay un papá con cariño en griego, parece que los griegos no se llevaban muy bien con sus papás, así que no tienen una palabra para referirse con cariño a papá, pero tienen el pater, que es la expresión con la cual se le llama a su padre de una forma más íntima. No el término padre, sino la forma en que yo le llamo a mi papá. Y esa es la que queda en la Biblia para el Padre Nuestro. Nosotros después como que lo convertimos un poco a una oración muy sacrosanta, muy rígida, pero originalmente lo que nos está diciendo Jesús era una forma de hablarle a papá, porque inicia no diciendo padre, sino que la primera palabra es una expresión de llamarle a nuestro papá. Cuando Mateo fue escrito, el templo de Jerusalén ya no existía. Es más, la ciudad de Jerusalén ya había sido destruida por los romanos. El centro cultural y religioso de los judíos, recordemos que Mateo escribe los judíos, y la ciudad más importante, la ciudad de David, donde acontecen más de la mitad de los acontecimientos de la Biblia, ya no existía. En ese lugar precisamente era donde más los judíos se dedicaban a buscar a Dios, donde tenían su encuentro con Dios. Y por eso Mateo hace este énfasis de que a pesar de que ya no existe el templo de Jerusalén, ya no existe la ciudad de Jerusalén, Mateo les hace énfasis en que todavía pueden buscar a papá. Ya no pueden hacer la peregrinación a Jerusalén, pero pueden estar buscando a papá en todo tiempo. De hecho, si le diéramos una traducción más libre al Padre Nuestro, en realidad lo deberíamos llamar nuestro papá, porque precisamente es la forma plural, la forma en que es de todos, pero es de todos de una forma íntima. Eso era lo que Jesús quería reflejar en este libro. Mateo es complicado porque, aparte de que hay que estar leyendo el Antiguo Testamento, a Mateo le gusta minimizar el rol de las mujeres. Va a encontrar en el primer capítulo y en el último capítulo. Tampoco le gusta hablar muy bien de los gentiles, de los que no somos judíos, pero yo lo veo como una trampa que ponía el autor Mateo para que los judíos le fuera gustando este libro y de repente que le soltara esta enseñanza de que Jesús pide, de que Jesús enseñó de cómo teníamos que dirigirnos al Padre. Después de siglos en cuales las personas habían estado aferradas a la religión judía, ahora Mateo les enseñaba buscar a papá. Ya no existe el templo, ya no existe Jerusalén, ya no están los concilios, ya no está el sumo sacerdote, pero todavía pueden buscar a papá. Los judíos, sobre todo los judíos cristianos, en ese entonces se estaban enfrentando a un nuevo mundo. Ahora tenían que irse a otros lados. Ahora los sobrevivientes de la destrucción de Jerusalén tenían que dispersarse por las naciones que quedaban. Entonces Mateo, al ver este problema de que es hora de enfrentarse a un nuevo mundo, Mateo cierra el Evangelio con una esperanza.
Y deja este pasaje en el último capítulo de Mateo que todos conocemos. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Como su hogar, su nación ya no existe y van a ser dispersados por el mundo, Mateo les deja esta promesa de Jesús: a donde vayan, hagan discípulos, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Posteriormente a Mateo tenemos a Lucas. Lucas, que fue un compañero de viaje del apóstol Pablo. Y estoy seguro, aunque tampoco tengo pruebas, que cuando Lucas leyó Mateo, se desmayó del susto también. De nuevo, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que esto pasó. Y es que Mateo, como decíamos, Mateo es como que el libro más rígido de los 4, que incluye más contenido bíblico. Lucas, si Lucas fuera escrito en la actualidad, yo creo que le llamaríamos el Evangelio inclusivo o inclusive, o el Evangelio progre, ya que Lucas le da importancia tanto a las mujeres como a los gentiles. Nosotros, los que no somos judíos, pues antes no figurábamos mucho, y Lucas dice, ¿cómo que no? También las mujeres y los gentiles son parte importante del ministerio, y también los voy a incluir. Como decíamos, en el Evangelio de Mateo, el protagonista del nacimiento de Cristo es José. En cambio, Lucas, en su Evangelio, se centra en María. Lucas no solamente les devuelve el protagonismo a las mujeres, sino que en el primer capítulo, versículo 39, hace algo que la Biblia solo hace 2 veces. En Lucas 1, versículo 39, nos narra la conversación entre 2 mujeres. Piensen cuando antes habíamos tenido a 2 mujeres solas conversando en la Biblia. No lo tenemos, esto lo tenemos en Lucas 1:39, donde tenemos la conversación entre María, la madre de Jesús, y su prima Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. En toda la Biblia solamente se nos narran 2 conversaciones entre mujeres. La primera, en el libro de Ruth, hace 1200 años, o sea, de los tiempos de Lucas a Ruth fueron 1200 años, tuvieron que pasar 1200 años para que un escritor bíblico volviera a incluir una plática entre 2 mujeres. Y esto es lo que hace Lucas, le decide dar el lugar a todos aquellos que nos habíamos quedado atrás hace mucho tiempo. Además de esto, de la conversación que tenemos entre María y Elizabeth, Lucas nos incluye detalles que nadie más nos da. Por ejemplo, la historia del buen samaritano solamente nos la da Lucas. El hijo pródigo solo está en Lucas. Los 10 leprosos solo están en Lucas. E incluso la historia de Zaqueo solamente está en Lucas. Todo esto es porque el propósito de Lucas, aunque Lucas escribe principalmente a los griegos, el propósito de Lucas era mostrar a Jesús como el Salvador de todos. Marcos nos quiere mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Mateo nos muestra a Jesús como el Mesías prometido. Y Lucas nos lo presenta como el Salvador de todos. Y por eso Lucas incluye a judíos, mujeres, a los gentiles, a los enfermos, a los abandonados por la sociedad e incluso a los niños. Jesús se dedica a salvar a todos. Y el pasaje que me parece más representativo de Lucas y en el cual podemos entender muy bien su misión se encuentra en Lucas 23, Lucas capítulo 23, versículos 32 al 43. Lucas 23, del 32 al 43, que dice: llevaban también con él para matarlos a otros 2 que eran criminales. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron, también a los criminales, uno a la derecha de él y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mientras echaban suertes para ver quién se quedaba con la ropa de Jesús. La gente se quedó allí para mirar y por su parte los gobernantes se burlaban de él. Decían: si es el Cristo de Dios, el escogido, que se salve a sí mismo como salvó a otros. Los soldados también se burlaban de él. Se acercaron para ofrecerle vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre él había un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban allí colgados
también empezó a insultarlo. ¿Acaso no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Pero el otro criminal le respondió: ¿ni siquiera tienes temor de Dios, aunque estés sufriendo el mismo castigo? Nosotros merecemos este castigo y sufrimos a causa de nuestros delitos, pero este no ha hecho nada malo. Luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús está siendo crucificado, pero no está solo. Tiene dos acompañantes. Todos los evangelios, Mateo, Marcos y Juan, también nos mencionan a estos dos caballeros, que iban a ser también crucificados por Jesús. Pero Lucas nos da un pequeño detalle que cambia todo el relato. No solo estaban matando a Jesús, no solo lo estaban torturando, también se estaban burlando de él. Y Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podríamos pasar un buen tiempo hablando de esto, pero en 2 semanas es el culto de las 7 palabras y creo que esta le toca a Alexis, así que eso le va a tocar a Alexis. Pero lo que me llama la atención es que como Jesús incluye ese detalle, como Lucas incluye ese detalle de lo que dice Jesús, los criminales ya estaban al lado de él cuando Jesús pide perdón por las personas que se están burlando y que lo están maltratando. Así que ambos criminales que estaban a la izquierda y a la derecha de Jesús escuchan lo que él dice, escuchan: el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ambos lo escuchan. Ese es el detalle que hace que cambie la narración en Lucas. Y entonces la multitud seguía insultando. Las autoridades en su palco VIP también han de estar insultando. Incluso uno de los criminales se burla, pero el otro, en lo último que le quedaba de vida, decide hablar con Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas nos deja una cosa clara: hasta en el último momento de su vida, Jesús sigue salvando personas. Eso ya de por sí es una parte extraordinaria de Jesús, pero recordemos también que él estaba pensando, Lucas escribió pensando en una audiencia griega. Y si para nosotros ese pasaje todavía sigue dejándonos en shock de este hombre que fue un malhechor durante su vida y de repente Jesús le promete la vida eterna, para los griegos, recordemos que Lucas era griego y le escribe a los griegos, para ellos ese pasaje todavía es más fuerte. En la cultura griega ellos tenían algo llamado kleos. El kleos para los griegos era la vida eterna. Y la vida eterna no era como la conocemos nosotros, de al morir, el espíritu, no. La vida eterna para ellos es que las personas te recuerden para siempre, que recuerden tu nombre, que hablen de las historias de gloria que tuviste. Esa era la inmortalidad para los griegos. Y esta inmortalidad solamente se podía ganar a través del heroísmo o la gloria. Para ganar el kleos, la inmortalidad griega, uno tenía que ser un campeón como Aquiles, como Odiseo, como Hércules, que incluso son nombres que seguimos recordando hasta nuestros días. La clave del kleos era el nombre. Mientras las personas hablen de tus historias de grandeza, tendrás la inmortalidad. Pero este hombre que habla con Jesús no tiene gloria, está siendo crucificado, es un malhechor, es de los peores malhechores que podía haber en ese entonces para que lo crucificaran. Así que él no tiene gloria, no tiene honra, es un criminal que ni siquiera tiene nombre. Creo que Lucas deja afuera el nombre de esta persona a propósito, porque a pesar de que él no tiene gloria, ni tiene un nombre que las personas puedan recordar, Jesús le da la vida eterna. Y los griegos, a través de esta forma, a diferencia de todo lo que habían aprendido hasta ese momento en su sociedad, Lucas les está enseñando que no importa la fama, la gloria o el nombre, lo único que importa es Jesucristo. Lucas les está enseñando a los griegos que Jesucristo basta. La salvación está para todos, es lo que nos quiere decir Lucas. Y por eso él termina el Evangelio diciendo: está escrito que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y también que en su nombre, comenzando en Jerusalén, se predicará a todas las naciones que hay perdón de pecados para el que se arrepiente. Ustedes son testigos de estas cosas. Así que, en un breve repaso, primero tenemos a Marcos, que fue escrito de manera express
Incluso hay algunos errorcitos por ahí que se le fueron a Marcos, que podemos hablar de otra ocasión, pero fue escrito algo rápido porque los cristianos necesitaban leer una esperanza, necesitaban saber lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Después tenemos a Mateo, que como el templo y Jerusalén ya no existen, él entonces les da la promesa del Mesías y de que el Mesías los va a acompañar hasta el fin del mundo, ahora que no tienen hogar. Y después tenemos a Lucas, que se centra más en los griegos y en todos los demás que no habíamos tenido lugar en los evangelios, para decirles que estaba escrito que el nombre de Jesús se iba a predicar en todas las naciones y que hay perdón de pecados para el que se arrepiente. De nuevo Lucas diciéndonos, hay salvación para todos. Y el último evangelio que se escribe fue Juan. El evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan. Juan seguramente leyó Marcos, leyó Mateo, leyó Lucas, porque Juan se escribió muchos años después de estos, y yo creo que se sintió triste, ya que estos tres evangelios narran la historia de su maestro y narran la historia de sus amigos. En esos tres libros, Juan puede ver los buenos tiempos. Esos son los tres evangelios, las historias de los buenos tiempos. En cambio, cuando Juan escribe este último evangelio, los apóstoles ya están muertos, todos. Jerusalén ya no existe, el amado lugar de los judíos. Y la iglesia está siendo perseguida otra vez por el Imperio Romano. Cuando Marcos escribe su libro, era porque estaba la persecución, y ahora con Juan hay otra persecución. Y a pesar de esto, de todas las cosas que está viviendo, a pesar de que Juan ya está solo, ya no queda nadie más, todas las personas que mencionan los evangelios, ya todos han muerto, Juan decide iniciar el evangelio de forma distinta. Aquí no hay Navidad, aquí no hay Reyes Magos, Juan se va para atrás, muy atrás, y nos escribe en el primer capítulo, en el primer verso, uno de los pasajes más conocidos en la fe cristiana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan no solo habla de profecías antiguas, Juan no intenta justificar su texto, Juan se va hasta antes de la creación misma. Incluso el primer verso de Juan es antes que el primer verso de Génesis y empieza de la misma forma. En el principio, Juan nos está dando un nuevo Génesis y nos habla sobre el Verbo. Ahora, por tradición sabemos que el Verbo, incluso ahí queda en el mismo pasaje, pero por tradición sabemos que el Verbo se refiere a Jesús. Así lo leemos, o así lo entendemos regularmente. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Y podemos estar seguros en dos pasajes que tenemos, en el mismo que acabamos de leer, en Juan 1, pero del 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y en Hebreos, por si no nos quedaba claro a quién se refería en esta parte, en Hebreos capítulo 1, el versículo 1 al 2, también nos aclaran este pasaje. En tiempos remotos, Dios habló muchas veces y de varias maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. A Él Dios lo hizo heredero de todas las cosas y por medio de Él creó todo el universo. Así que nos queda claro que el verbo o la palabra, como dicen algunas traducciones, se refiere a Jesús. Pero esto no es todo lo que nos está diciendo Juan. Como estábamos diciendo al principio, cuando hablábamos un poco sobre el himno, el contexto en el que fue escrito importa. La palabra original que usa Juan es la palabra griega logos. Y Juan la escribe, este libro lo escribe en Éfeso. Esta ciudad es muy importante y vamos a viajar en el tiempo. Vamos a imaginar que estamos con Juan. Juan está en Éfeso, va a escribir el Evangelio, pero 500 años antes, en la misma ciudad de Éfeso, 500 años antes de que Juan empezara a escribir el Evangelio, tenemos a otro hombre llamado Heráclito. Heráclito, que era un pensador, los griegos les encantaba pensar, no tenían muchas cosas más que hacer, y Heráclito un día define la palabra logos. Y Heráclito dice que logos es el principio creador que gobierna el universo. Heráclito llega a la conclusión, bueno, ya había un pensamiento
que decía que los dioses no interferían, los dioses griegos, no interferían directamente con la humanidad, con el universo, sino que había un principio, había una razón, había algo más allá de los dioses griegos, había algo más allá que era lo que gobernaba el universo, lo que podríamos conocer hoy como las leyes de la física. Eso había quedado desde antes de Heráclito. Ya tenían ese pensamiento. Hay algo, debe haber algo más, porque los dioses griegos son caóticos, se dedican a dormir y a hacer hijos. Entonces debe haber algo más que regule el universo. Y entonces Heráclito dice el logos, hay una razón, hay algo más, hay un poder más allá, que es el que crea y el que gobierna el universo. Ahora viajemos otra vez. Eso fue 500 años antes de la escritura de Juan. Vamos a viajar otra vez en el tiempo, pero ahora 50 años antes del Evangelio, más o menos por los tiempos de Jesús. Pero Jesús estaba en Samaria, en Judea, en Galilea. Más abajo de Judea, tenemos la ciudad de Alejandría, donde vivía un judío llamado Filón. Filón de Alejandría. Y Filón, aunque era judío, él parecía más griego, porque él también andaba filosofando, no se dedicaba a otra cosa, él estaba ahí en Alejandría pensando cosas, y Filón dijo un día: voy a conciliar las escrituras hebreas con el pensamiento filosófico griego. Voy a conciliar ambas, voy a entender, voy a comprobar que ambas cosas están juntas, tienen una relación entre ellas. Entonces, Filón un día leyó Proverbios capítulo 8, versículos 27 al 36. Proverbios 8, 27 al 36, que dice: yo estaba allí cuando Dios estableció la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas. Yo estaba allí cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes en las profundidades de los mares. Yo estaba allí cuando Dios puso límite a los mares y les mandó no salirse de sus bordes. Yo estaba allí a su lado. Yo era su continua alegría, disfrutaba estar siempre en su presencia. Me alegraba en el mundo que el Señor creó, me gozaba en la humanidad. Y ahora, hijos míos, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos. Escuchen mi consejo y sean sabios, no lo rechacen. Dichoso el hombre que me escucha, que me espera día tras día atentamente a las puertas de mi casa. El que me encuentra halla la vida y recibe la aprobación del Señor. Pero el que me rechaza se hace daño a sí mismo. El que me aborrece ama la muerte. Este pasaje de Proverbios habla sobre la sabiduría. Y Filón, cuando lo lee, él en su interpretación llega a una conclusión. La sabiduría hebrea, que narra las escrituras, y el logos griego, que había hablado Heráclito, son lo mismo. Así que Filón llega a la conclusión de que el logos y la sabiduría son lo mismo. Entonces el logos es el mediador entre Dios y la creación. Este pasaje de Proverbios es un pasaje clave para entender el pensamiento de Filón. Entonces él dice: el logos de los griegos es lo mismo que la sabiduría de los hebreos. Tiene que ser la misma fuerza. Y esta es la fuerza mediadora entre Dios y la creación. Entre nosotros y Dios debe haber algo, una fuerza, algo que sea lo que actúe como mediador. Entonces, Juan escribe desde Éfeso sobre el logos. Y cuando la primera audiencia, tanto los griegos, que ya eran mayoría en la iglesia, como los judíos, que eran una minoría, cuando ellos leen esto, cada quien lo iba a interpretar de una forma distinta. Para unos iba a ser el mediador de Dios con la humanidad, y para otros iba a ser el principio que creó el universo. Y Juan les escribe, y son tan solamente los primeros versos de Juan, no estamos viendo el libro en general. Juan les escribe que logos es eso y más. Juan les dice: el logos es con Dios, el logos es Dios, y nos dice que no se quedó en el principio del universo. En Juan 1:14 escribió el apóstol: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Juan nos aclara que lo que los griegos llevan 500 años buscando y lo que los judíos llevan tal vez 800 años buscando es lo mismo. La sabiduría
de los hebreos, el logos, la razón del universo de los griegos, es lo mismo. Y les dice Juan, todo esto es Jesús. Juan primero nos confirma que el logos es real, que el logos es Dios, y ahora nos dice que el logos, el creador del universo, el que rige todo el universo, la sabiduría que nos habla la Biblia, se hizo humano para venir a la tierra con nosotros. Y ahí primero entra el Evangelio de Marcos. Recordemos que Marcos nos hablaba de las cosas grandiosas que hizo Jesús entre la gente. Pero en Juan 1:10 sigue el apóstol. El que es la luz estaba en el mundo, y Dios creó el mundo por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a este mundo que es suyo, y los suyos no le recibieron. Aquí en estos versículos, Juan hace un resumen ahora del Evangelio de Mateo, que se centra en probarnos que Jesús era el Mesías, y a pesar de eso las personas no lo recibieron. Y finalmente, en Juan 1:12, continúa el apóstol: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales o por voluntad humana, sino que nacen de Dios. En estos versículos ahora Juan nos describe, nos hace un resumen del libro de Lucas. La salvación es para todos, es lo que está escribiendo Juan. En estos, ¿cuántos son? 13 versículos, Juan nos dice la razón del universo que están buscando los griegos, la sabiduría que buscan los hebreos, todo eso es Jesús. Y Jesús ya estaba desde el principio del universo. Y ustedes lo han estado buscando, yo les confirmo que es Jesús. Así que en Marcos tenemos al Hijo de Dios, en Mateo tenemos al Mesías prometido, en Lucas tenemos al Salvador, y en Juan, honestamente, no sé lo que tenemos en Juan, tendrían que conseguir otro predicador. Intentar comprender lo que pone Juan en 12 versículos, en tan solo 12 versículos, es algo muy difícil de conseguir. Porque Juan inicia hablando de Jesús en la eternidad, desde antes del Génesis. Nos habla, ahí estaba Jesús. Lo que ustedes han estado buscando desde hace siglos, ya estaba desde el principio. Y podríamos pensar, bueno, entonces, así como lo hace Mateo, Marcos, Lucas, al final nos da un breve resumen para entender el propósito de Dios en ese evangelio. Pero Juan no hace eso, Juan nos confunde todavía más. Y en el último pasaje de este evangelio, Juan 21:25, nos escribió el apóstol: después de que todos los evangelios ya habían sido escritos, Juan decide terminar el evangelio de esta forma. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así que Juan nos confunde todavía más. Al principio nos da un Jesús eterno y al final nos da otro Jesús eterno. No tenemos una misión o una promesa como los otros 3 evangelios, sino lo que tenemos es a un Jesús sin principio y a un Jesús sin fin. No puedo entender de todo esto de forma fácil, pero lo que sí entiendo es que ninguna película, ninguna serie o ningún Vía Crucis que vamos a estar viendo en unas semanas se puede comparar a nuestro Jesús. Ni siquiera en Marcos, donde intenta describirnos a Jesús de una forma más fácil, nada de lo que vamos a ver se compara a lo que los evangelios dicen del Señor. Y viendo el más básico, ya en Juan nunca vamos a ver una película o una representación del Jesús de Juan. Así que en Marcos tenemos al Hijo de Dios que se preocupa por nosotros, que usa su poder para nosotros y nos sigue cuidando. En Mateo vemos al Mesías prometido desde hace siglos, a un Jesús que cumple con todas las características que puede haber de un Mesías, que finalmente llegó. En Lucas podemos ver al Salvador de todos, al Jesús que se preocupa por cada uno de los segmentos de la sociedad, un Jesús que no deja a nadie fuera. Y Juan, ya después de que ve esto, Juan decide aventarnos esta bomba de pensamiento y decirnos: todo lo que ustedes han estado buscando ya estaba presente en Jesús. Y todo eso vino y se manifestó en nuestro mundo. Y finalmente su forma de terminar los evangelios, de que Jesús hizo tantas cosas que si se pudieran escribir todo lo que Jesús hizo, nunca se pudiera terminar.
Ya viene la Semana Santa, es un buen tiempo en el cual podemos agradecer el sacrificio de nuestro Señor y también es un gran tiempo para hablarle a las personas del verdadero Jesús. Les podemos hablar de Jesús, ellos van a ver muchas cosas de Jesús, pero nosotros en estos 4 evangelios les podemos hablar del verdadero Jesús. Vamos a orar en este día. Señor, estamos aquí ante su presencia en este día, en este domingo donde los ateos pueden juntarse otra vez, para invocar su nombre y para alabarlo, para unirnos a la adoración. Todas las demás iglesias que ya han estado adorándole, nos unimos también a los que están en este momento adorando su nombre, y también le pedimos por las iglesias que estarán adorándolo después. Estamos en este momento entregando nuestros corazones, intentando comprender las cosas que usted dejó para nosotros en la Escritura. Vienen las fechas en las cuales se recordamos en el calendario cristiano su pasión, pero vemos tantas cosas horribles, vemos tantas adaptaciones inmundas, cosas horrendas que no se comparan con nada a lo que usted vivió en la cruz, que no se comparan en nada al inicio de su ministerio, que no se comparan en nada al amor que usted le daba a las personas, que no se comparan en nada a la aceptación que usted le daba a las personas. No solamente vamos a verlas en la televisión, vamos a ver en las calles personas que intentan reproducir la obra que usted hizo, que intentan castigarse, que creen que a través del castigo usted los va a escuchar, que usted los va a bendecir. Y por eso en este día nos acercamos de vuelta a los evangelios para comprender lo que sus escritores querían dejarnos a través del Señor. Regresamos a Marcos, donde vemos al Hijo de Dios. Regresamos a Mateo, donde podemos ver al Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Regresamos a Lucas, donde vemos al Salvador de la humanidad. Y regresamos a Juan, donde vemos que la razón de la existencia, el propósito por el que todos estamos aquí, vino a este mundo. Y aunque usted estaba aquí, no lo reconocimos. Nos tomó más de 2000 años a nosotros que estamos en esta iglesia poderlo reconocer. Pero le damos gracias por eso, porque de alguna u otra forma usted nos enseñó a reconocer su amor, a reconocer que usted vino por nosotros, a reconocer que no se quedó en el principio de la humanidad, que no se quedó en la bóveda celeste, sino que vino a comer con nosotros, a vivir con nosotros, a llorar con nosotros, a morir por nosotros y a vivir de nuevo por nosotros. Y por eso le damos las gracias en este día. Que su evangelio nos acompañe en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre, pero más en estas fechas en las cuales todo el mundo va a hablar de su nombre. Y que cuando nosotros hablemos de su nombre, lo hagamos con verdad, lo hagamos con vida, lo hagamos con la potestad que usted quiere. Cuando nosotros hablemos de usted, de su vida, de su ministerio y de su pasión, lo hagamos reflejando el amor por el cual usted hizo todo esto en primer lugar. Esta es nuestra petición para este día, Señor. O nuestra principal petición, porque de igual forma le pedimos por todos los que están enfermos, le pedimos por todos los que necesitamos alimentos, le pedimos por todos los que necesitamos de que su Espíritu nos acompañe en el trabajo, en la escuela. Le seguimos pidiendo, Señor. Así que a nuestras peticiones normales, que a usted le gusta que se las hagamos, que a usted le gusta que le pidamos por nuestro sustento diario, por su guía, por su ayuda, por su compañía, sumamos a que en estos días podamos hablar con el amor en que usted vivió la pasión, con el amor que le llevó a usted a hacer todo esto, con el amor que le llevó a hacerse uno como nosotros. Le agradecemos y vamos a seguir invocando su nombre, vamos a seguir adorándolo todavía en lo que queda de este domingo. Gracias por la oración de todas las personas, Señor. Gracias por el corazón, por los pensamientos de todas las personas que estamos aquí. Gracias por las alabanzas, por las ofrendas. Gracias por nuestro pastor. Gracias por la clase de escuela dominical. Gracias por todo lo que usted nos permite hacer aquí, Señor. Dejamos este tiempo de oración, pero vamos a seguir adorando su nombre. Amén.